uno de los grandes temas del racionalismo es obviamente el tema de la ciencia. Toda la filosofía moderna, en todos sus, digamos, en sus grandes momentos coyunturales, está determinada por el desarrollo de lo que se llaman las ciencias naturales o las ciencias experimentales o el método científico y los conocimientos que a través de él se obtuvieron, fundado y descubierto por Galileo. Pero antes que Galileo, el tema del conocimiento era un tema común, corriente, habitual, tradicional, desde posiblemente de la Edad Media a las épocas de Roger Bacon, por ejemplo, el franciscano investigador, era un fermento, pues Alberto Magno también, maestro de Santo Tomás de Aquino, o sea, ahí hay cualquier historia de la ciencia occidental pues les hace ver la enorme y rica afloración de ideas, doctrinas, influencias derivadas de todos los puntos cardinales clásicos, fermentaba en Europa. Uno de los, digamos, de los prototipos de estos investigadores es, por ejemplo, Francis Bacon. También estamos hablando de un hombre que fue canciller de Isabel I de Inglaterra y que fue un hombre polifacético, pues un estudioso también de la naturaleza, un estudioso de la sociedad, un hombre que buscaba reorientar el saber de la teología a las ciencias naturales, de la contemplación y la vida teórica y la vida contemplativa a la eficiencia, a la praxis, a la utilidad pragmática del conocimiento, a que fuera un instrumento del bienestar mundano. Un hombre que era un crítico feroz, también acérrimo, constante, permanente, casi obsesivo de Aristóteles, que era el gran filósofo de la antigüedad griega, pero que se había instalado también y su autoridad durante toda la Edad Media, bueno, toda no, a partir del siglo XIII prácticamente, y de su incorporación y de algún modo de su estudio sistemático por parte de Alberto el Grande y por parte de Santo Tomás, ambos dominicos se había hecho valer en Europa, y ya a partir de ellos prácticamente y hasta el siglo XVI, XVII, entrados, pues el pensamiento de Aristóteles era autoridad en todos los órdenes, en la ética, en la política, en las ciencias naturales, también en la metafísica, etc. Bacon, volviendo atrás, el canciller Bacon, Francis Bacon, era uno de los críticos también de Aristóteles y la visión, en última instancia, helénica del conocimiento y del saber y de la ciencia, que no excluía también la aplicación y la utilidad del conocimiento experimental, del conocimiento aplicado, pero que veía el prototipo y el centro esencial, normativo del saber, no en el conocimiento aplicado, sino en el conocimiento teórico, que perfecciona a la mente también por el hecho mismo de ser luz. Y la mente está hecha para la luz. Y a mayor luminosidad, a mayor trascendencia de esa luz, a mayor sustantividad de esa luz, mayor perfectividad y mayor, por decirlo así, virtud es capaz y de capacidad de conformación, no ya del homo faber, del hombre que transforma la realidad, sino del homo sapiens, porque el hombre está hecho no solamente para el pan, por decirlo así, sino para cada palabra que viene de la palabra de la boca de Dios, como dijo Cristo en el desierto en aquella ocasión. Pero el hombre es también homo sapiens, ser al cual el saber lo perfecciona, aunque no sea un saber práctico. Entonces, el espíritu de Bacon es característico de los tiempos, digamos, premodernos, de los tiempos modernos. Ya estas divisiones así no existen, pues, de ese modo absoluto. Hay un talante nuevo, y el talante de Bacon es el que lo lleva a afirmar el famoso dicho característico ya de los tiempos que se avecinan y que se vislumbran. Él dijo en inglés, "Reason is power", ¿verdad? La razón es poder. Por supuesto, ese mismo motivo será retomado por Descartes en el discurso del método, donde, que es, por decirlo así, era la introducción a sus obras, sobre todo a sus obras científicas, un tratado sobre el mundo que él había escrito y que nunca publicó,
porque temía que corriera la misma suerte de lo que le había pasado, o sea, a Galileo, de la persecución a la cual se vio sometido Galileo por sus ideas. Bueno, ese es otro tema, que no es tanto tampoco solo por sus ideas, obviamente, en el campo de las ciencias naturales y la astronomía, sino que Galileo era un tipo con una personalidad maravillosa, una personalidad fuerte, un hombre lleno de convicción, lleno de pasión, lleno de inteligencia, incisiva, clara, concisa, precisa, directa, fecunda, está bien, universal. Pero como todo hombre de la época, y estamos hablando del siglo XVII, era un hombre apasionado de teología y de religión, y figúrense ustedes si la religión no se había convertido en un tema cotidiano con todas estas discusiones y todos estos nuevos puntos de vista y todas estas controversias que la Reforma y luego la Contrarreforma católica habían suscitado y que llenaban el ambiente. Bueno, él también opinaba sobre la Escritura y sobre la creación y sobre teología, y fue precisamente en este ámbito, está bien, por donde lo agarró la Inquisición. Que Galileo no era un teólogo en ningún sentido profesional, era un hombre culto, era un hombre inteligente y era un cristiano practicante, un cristiano creyente. Pero por ahí se agarraron sus enemigos, obviamente, de las facultades tradicionales de ciencias naturales, de las universidades italianas, donde él trabajó y vivió toda su vida, para llevarlo pues a la famosa condena y casi pues que lo queman en la hoguera. ¿Está bien? Pero la personalidad de Galileo, a cuya lectura de los tratados de Galileo y de las obras de Galileo se las recomienda, les encantará, y no hay que ser físico matemático para entender lo que dice y para apreciar el talante del hombre. Entonces, volviendo a Descartes, en el discurso del método, él también habla de la ciencia. En este caso, no solamente de la ciencia física matemática o de las ciencias matemáticas, Descartes fue un gran matemático él en sí mismo, ¿verdad?, sino que está hablando de la ciencia ya en un sentido total, en un sentido universal, en un sentido global, en un sentido incluyente. ¿Está bien? Y la ciencia en este caso es una nueva metafísica, una nueva visión del orden total de las cosas, ¿está bien?, que debía sustituir a la antigua metafísica de Aristóteles. ¿Está bien? O sea que la polémica sigue estando siempre cara a la gran tradición griega, encarnada en este caso por el hombre que fue, se podría decir, la síntesis de Grecia, que fue en el orden por lo menos especulativo y teórico y filosófico, que fue Aristóteles. Pero en todo caso él propone una nueva metafísica y él dice este nuevo saber, y así lo llama, esta nueva ciencia, este nuevo conocimiento, este nuevo modo de comprender la realidad, convertirá al hombre, en palabras de Descartes mismos, en maître et seigneur de la nature. De esto hablamos en el segundo programa de esta serie de charlas, que quiere decir, este nuevo saber convertirá al hombre en dueño y señor de la naturaleza, en dominador de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se ve? La orientación también del pensamiento de Descartes es un saber que se traduzca eminentemente en un saber operativo, en un saber práctico, un saber técnico, un saber utilitario, un saber útil. Está bien, el poder se refiere a eso, dominio sobre la naturaleza en orden a el bienestar, en esencia. Y coincide obviamente con el punto de vista de Descartes, pero contrasta radicalmente, y esto es un punto importante de señalar, con lo que era la comprensión del saber en general, de que heredamos de la tradición griega, y del cual a continuación, al próximo segmento, procuraré ilustrarles.